Bueno, mi nombre es José Figueroa Leivas, nacido en Putaendo el 29 de marzo de 1929. Por gracia y misericordia conocí este Evangelio Santo, por la gracia de Dios en Viña del Mar. Hasta hoy, hace más de 50 años, el Señor, un día martes, llegué a Viña del Mar, a una casa de oración, para asistir a aquella sin saber si acaso iba a seguir permaneciendo en ella o iba a ser solamente esa vez. Pero resultó que al entrar ese día martes, invitado por el pastor de aquella iglesia, hasta el día de hoy jamás por misericordia me he apartado de la gracia de Dios. Y ahí no me pude nunca más salir ni soltarme de la mano del Señor, hasta el día de hoy. Bueno, mi testimonio es largo, he pasado muchas cosas a través del tiempo, buenas y malas. Muchas bendiciones pudiera contar, grandes bendiciones espirituales. He podido palpar, recibir, conocer en el camino del Señor. Dios me fue bendiciendo a través del tiempo. Dios fue conmigo, me entregó el Señor después de algunos meses, me entregó en Viña del Mar una gracia de predicar el Evangelio en las calles, solamente sin conocimiento de la Biblia, solo por el Espíritu. Por muchos meses prediqué en Viña del Mar por el Espíritu, sin tener ni un conocimiento de la Biblia, porque el Señor hizo una obra muy grande en mí. Cuando el Señor me recogió a su Evangelio, me agradó mucho el Evangelio. A mí me gustaba desde niño, pero no conocía el Evangelio. Conocía a los evangélicos en parte, pero el Evangelio no lo conocía. Porque una cosa es conocer los evangélicos y conocer el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió conmigo? De que el Señor, entrando un día martes en esa casa de oración, de ahí no me pude mover más. No me pude mover más de asistir. Era una ansiedad de llegar a la casa del Señor. Me esforzaba, por sobre todas las cosas de mi trabajo, corría para llegar a las horas al culto. Pero había en mí algo que no lo había entendido, porque pensaba que el Evangelio era así. Tanto participaba en el Evangelio, como también a veces participaba en cosas del mundo. Como entrar a una fuente de soda, ir a un teatro, y otras debilidades más que yo no entendía. Pensaba que el Evangelio era así. Cuando un día maravilloso, en un sitio solo, donde me mandó mi jefe, donde trabajaba yo, a limpiar un sitio para construir. Y después de haber trabajado un rato, me senté en un objeto, no sé si piedra o madero, y empecé a meditar lo que había predicado el predicador la noche antes. Cuando en ese momento que estaba yo meditando la predicación, me vino un éxtasis y quedé por algunos minutos que ese tiempo para uno no corre, porque no sabe uno cuántos minutos pasan. Y quedé en un éxtasis, y Dios en ese momento me mostró todos los recintos mundanales, teatro, fuente de soda, quintas de recreo, todas esas cosas.
empezaron a pasar como en el telón de teatro, igual que si hubiera sido el telón de teatro. Y cuando pasaron todos esos recintos, vino una voz a mí y me dice, en ninguna de esas cosas tienen que participar, me dice. Y cuando siento la voz, yo vuelvo en sí, pero vuelvo en una nueva criatura, totalmente nuevo. Al día siguiente, jamás podía adentrar a una fuente soda ni a tomarme un agua blanca. No podía atravesar el umbral de una fuente soda, a menos de un bar y de un teatro. Así viví por un largo tiempo, de tal manera que mi vida fue muy, demasiado bonita en parte, pero en otras partes nuevamente un poquito difícil de vivirla, porque yo para poder vivir esa vida tenía que haberme encerrado en un monasterio, porque no podía convivir con la gente. Me molestaba lo que hablaban mis compañeros de trabajo. Entonces, me molestaba todo. Entonces, en ese mismo lazo de tiempo que el Señor hizo esa obra, empezó el Señor a ocuparme para predicar a la calle. Solamente por el Espíritu. Por muchos meses prediqué en Viña del Mar por el Espíritu. Hasta que por fin, después del tiempo, me fue quitado aquello y empecé a predicar el Evangelio como predicamos todos, ¿no? Con conocimiento de la Biblia, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, ya han pasado tantos años, cuando el Señor me recogió tenía 27 años, ahora ya ya voy a entrar a 84 años, y de ese tiempo hasta el día de hoy permanezco en la gracia del Señor. He pasado por hartas cosas muy bonitas. Viví el evangelio genuino del tiempo pasado, el evangelio que hoy día ya no existe dentro de las iglesias. Un evangelio verdaderamente lleno de virtud, lleno de poder, un evangelio de profecía, un evangelio de lenguas espirituales, un evangelio verdaderamente donde se veían milagros, muchas obras, un evangelio pero muy grande, muy poderoso, el cual viví por muchos años. Hoy día ya no se vive, mi hermano, ese evangelio. Ahora se está viviendo un evangelio moderno, un evangelio liviano. Ya en la iglesia no hay profecía, no hay dones de lengua, ya no están los dones que habían en ese tiempo. Pero de todas maneras, gracias a Dios, he permanecido. Dios, después de algún tiempo, me trajo aquí a Villa Alemana, donde conocí esta corporación, Ejército Evangelista Pentecostal, que ahora, con el cambio, es Pentecostés. Pero la misión es la misma. Conocí un pastor que era pastor y obispo de esta corporación, un anciano muy amoroso, muy cariñoso, muy cristiano. Con él conviví por muchos años, trabajé en lo material también con él. Me contó muchas experiencias él, porque él era del tiempo antiguo, que tenía muchas lindas experiencias, el pastor Silverio Saavedra Madrid, que fue el fundador de esta corporación, un hombre sencillo, humilde. Dios lo tomó como su siervo, y él fue el instrumento que Dios tomó para que exista esta corporación a la cual pertenecimos nosotros. Entonces Dios nos eligió un hombre verdaderamente
muy educado o de muy relevantes estudios o conceptos de la vida, sino que un hombre muy sencillo, muy humilde, pero lleno del poder de Dios, de la gracia de Dios. De él aprendí muchas cosas, especialmente, hermanos que me van a escuchar, aprendí la humildad porque él era un hombre muy humilde y gracias a Dios aprendí de él la humildad, la cual creo que mis palabras no van a caer vacío, porque yo creo que muchos hijos de Dios y pastores de esta corporación tienen un testimonio mío de los años que los conocimos. Hasta cuando el Señor fue su voluntad de que el ministro del Señor, el pastor fundador de esta corporación, ya envejeció o enfermó, y pasé yo a ocupar su lugar como pastor de la iglesia en Villa Alemana, de la Avenida Segunda. El Señor, antes de esto, a mí me había mostrado en revelación. En revelación yo tengo un verdadero testimonio muy hermoso acerca del ministerio mío, porque sin despreciar los hombres, los ministros del Señor, pero a mí, por gracia y misericordia, el Señor me entregó directamente Él, el ministerio. En una oportunidad, en revelación de sueño, me encuentro con el pastor Silverio Saavedra, el fundador de esta corporación, en un sitio solo, en un campo. Me encuentro con él, me encuentro solo, en un campo, y aparece el Señor. Aparece el Señor con un portadocumento, un señor muy bien vestido, nada extraordinario, sino que nada del otro mundo, todo muy real, como puede vestir cualquier señor muy elegante en este mundo. Entonces viene y trae un maletín, un portadocumento en sus manos, lo abre y saca una tarjeta, y me la pasa. Y me dice así, y me señala con la mano así, igual que hacemos nosotros. Muestra con el dedo, me dice, allá hay un corral, me dice, hay un portero. Usted entréguele esta tarjeta al portero y el portero le va a entregar un rebaño. Entonces yo tomo la tarjeta de la mano de este señor y me voy a donde él me indicó, y me encuentro con el portero. Le entrego la tarjeta al portero y el portero abre la puerta y me entrega el rebaño de ovejas. Así recibí el ministerio como pastor de esta modesta corporación, la cual presido hasta el día de hoy por la gracia y por la misericordia del Señor Jesucristo, que ha sido mi ayudador en mis dificultades, en mis problemas. Quedé a muy temprana edad, quedé sin esposa. El pastor obispo me dijo, ningún pastor solo permanece en la obra. Yo le dije, pastor, yo respeto mucho su experiencia, pero sepa que aquí hay uno que va a permanecer. ¿Por qué le dije yo estas palabras? No porque yo habrá sido suficiente de mí mismo, o me hubiera encontrado tan capacitado, sino lo que me respaldaba a mí, porque sé de quién recibí,
el ministerio. Lo recibí directamente de mi Señor. Para Él sea la honra y la gloria. Pasando después algún tiempo, volvió a aparecer el mismo Señor, en la misma forma. Un caballero muy bien vestido, bien de unos 1,80 m de estatura más o menos, vistiendo con un traje gris muy bonito, con el portadocumento en sus manos de la misma forma como la primera vez, y saca una tarjeta y me la entrega, y en esta tarjeta me fue permitido ver solamente una cosa. En esa tarjeta me fue permitido ver que con letras rojas decía obispo. Recibí esto con mucho gozo y me hacía conjeturas a mí mismo y encontraba la palabra muy grande, obispo. Yo decía, va a llegar el día que esto se va a cumplir y no me gustaría que me estuvieran diciendo obispo. Me encontraba muy grande, yo me encontraba muy pequeño ante la palabra obispo. Pero el que me había entregado el ministerio como obispo de esta corporación fue el mismo Señor, ¿no? Así que después, cuando ya falleció el obispo Silverio Saavedra, a la primera conferencia que hubo después de la muerte de él, fui por toda la asamblea, en unas conferencias, elegido ya por toda la asamblea como obispo de esta corporación. Ya hacen ya varios años, mis hermanos, y aquí permanezco por la gracia de Dios. Permanecido de aquel tiempo, solamente en la parte material apoyado de mis hijas, que hasta el día de hoy están conmigo, especialmente ahora que ya he envejecido y ya estoy sufriendo ya varias complicaciones de enfermedades. Pero ahí estoy confiando en el Señor. Dios sabrá si me va a añadir algunos días más o ya es el tiempo que el Señor me recoja, en las manos de Él estoy. Yo al Señor le digo que haga el Señor su voluntad, no estoy afligido pidiéndole que me sane o que me prolongue tiempo, sino que haga su voluntad. Ojalá este testimonio le sirva a muchos jóvenes. Yo recibí también joven el Evangelio, ¿no? Siempre me apoyé con los viejos, me enyugué con los viejos. Me enyugué con los viejos, no me enyugué con los jóvenes, me enyugué con los viejos y aprendí muchas cosas de los viejos. Así que los jóvenes que me escuchan el testimonio no desprecien a los viejos, porque de los viejos se aprenden muchas cosas buenas, ¿no? Yo como campesino sé cómo puedo hablar como campesino. En el campo, cuando se probaban o se avanzaban los novillos nuevos al arao, se probaban con un buey viejo. No se enyugaban dos novillos, se enyugaba un novillo con un buey viejo para que el buey viejo aguantara y soportara al novillo hasta que el novillo se avanzaba. Entonces, estas experiencias las tengo como campesino, porque yo trabajé en todas esas cosas en el Valle Aconcagua, ¿no? De allá soy nacido yo, nacido en Putaendo, criado a los alrededores de San Felipe. Entonces, aprendí a trabajar el campo primeramente. Hasta con los años, después trabajé en la construcción, siendo maestro de construcción. Ahí terminé ya mi tiempo hasta cuando el Señor me llamó al ministerio y tuve que dejar mi trabajo para someterme a la obra del Señor, a la cual estoy sometido hasta el día de hoy, y
el tiempo que me resta quiero dedicarlo, como siempre, seguirlo dedicando mientras pueda a mi Señor. Señor, bendiga a todo hermano, a toda hermana, a toda persona, viejo o joven, que escuche este testimonio. Este testimonio es en parte el testimonio del obispo presente, José Figueroa Leiva. Señor de paz, bendiga a quien escuche este testimonio. Amén.